Dice la palabra del Señor: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y bueno, estas últimas semanas hemos estado reflexionando ya en la última porción del Catecismo de Heidelberg. Y los eruditos del Catecismo de Heidelberg centraron sus últimas preguntas en analizar la oración del Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús enseñó a orar a sus discípulos acerca de cómo debemos orar. El día de hoy estaremos reflexionando en la sección Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que darnos cuenta que el día de hoy vivimos en una cultura de odio, vivimos en una cultura de rencor. Para poder darnos cuenta de eso, solamente basta con que visitemos nuestro celular y entremos a nuestras redes sociales. Y ahí en las redes sociales encontramos diferentes ejemplos de personas enojadas, de personas que odian a otras personas, de personas que cuando alguien hace una publicación que va en contra de lo que yo pienso, en contra de lo que yo quiero, en contra de lo que yo creo, entonces podemos ver millones de comentarios agresivos, de rencor y de odio. También hay otras personas que comparten esas publicaciones para burlarse de esas personas y ganar más seguidores, ganar más likes. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste al leer la publicación de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que entraste a tu celular y alguien te hizo enojar con su publicación y su manera de pensar? En el Internet es fácil hablar apresuradamente y malinterpretarnos unos a otros sin perdonar nuestros errores, pero también esto lo podemos ver en las calles, ¿no es así? Cuando conducimos. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste cuando alguien se te metió o cuando alguien intentó rebasarte? O cuando alguien en el metro no te dejó entrar por la puerta. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? Hace poco vi una película donde un conductor se enoja mucho con una persona que le toca el claxon cuando el semáforo se pone en verde. La ira de esta persona fue a tal que estaba dispuesto a matar a la persona que le había cometido esta ofensa de tocarle el claxon en un semáforo. Al momento que vi esa película dije: qué exageración es esto, qué exagerado es esto. Pero unos días después, al entrar a mis redes sociales, vi una historia de una familia en Ecatepec, no una persona, una familia en Ecatepec que macheteó a un señor de la tercera edad por haberles ganado el lugar del estacionamiento. Vivimos en un mundo que está acostumbrado a odiar y está acostumbrado a expresar su furia. Como consecuencia, a todos en algún momento nos han lastimado. A todos en algún momento nos han herido. Tal vez alguno de tus padres te criticó mientras crecías. O alguno de tus compañeros frustró tus planes y tus sueños en el trabajo. Tal vez tu pareja te lastimó o te engañó. Tal vez otros recibieron un abuso físico o psicológico por algún ser querido mientras crecían. También estoy seguro que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos tenido que disculparnos por algo que hemos hecho mal en contra de alguien más. Estamos en un mundo caído, en el cual es necesario que aprendamos a perdonar y a pedir perdón para poder convivir correctamente con las demás personas. Algunas personas han llegado a la conclusión de aislarse, algunas personas han llegado a la conclusión de alejarse de las personas, tratar de vivir solos, y piensan que esta es la mejor forma de protegerse ante el ataque de otras personas, ante la crítica de otras personas. Y puede ser que por en algún momento esto te funcione, el aislarte, el alejarte de las personas. Pero llegará el momento en que esto será insostenible y tendrás inevitablemente que relacionarte con otras personas. No podemos vivir solos en este mundo. Fuimos creados para vivir en comunidad. Entonces, si fuimos creados para vivir en comunidad, el perdón es un tema vital para todos los que estamos aquí. La realidad es que nuestros mayores problemas que tendremos en esta vida serán con personas que amamos y que nos importan. Puede que si una persona en la fila del banco se te meta, te haga enojar bastante, pero puede ser un enojo pasajero. El mayor de nuestros problemas serán con personas que amamos,
que nos duele tener problemas con ellas. Y si no aprendemos a perdonar correctamente, nos encontraremos solos, alejados emocional y físicamente de las personas que más queremos tener cerca. Entonces, ¿cómo podemos perdonar correctamente? Si para poder convivir con otros, incluso en la iglesia, debemos aprender a perdonar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo en verdad puedo perdonar a los demás? Fíjense, el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos que así como necesitaban pedir por el pan de cada día para poder vivir, así también debían pedir por el perdón de sus pecados. Fíjense esta frase de Kevin DeYoung en su comentario acerca de la oración del Padre Nuestro que me pareció muy buena. Dice, así como necesitamos el pan de cada día para vivir, necesitamos el perdón diario para no morir. Así como necesitamos el pan de cada día para poder vivir, necesitamos el perdón diario para no morir. Lo que está diciendo Kevin DeYoung aquí es que así como debemos pedir en oración al Padre que Él sea lo que satisfaga los deseos más profundos de nuestros corazones para poder vivir, necesitamos que Él también nos perdone todos los días para no morir. Esta es entonces la quinta súplica del Padre Nuestro. Veamos la pregunta 126 del Catecismo de Heidelberg. Dice así, la pregunta es, ¿cuál es la quinta súplica? La respuesta es, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestros pecados ni la maldad que está arraigada en nosotros. Perdónanos, así como nosotros sentimos, como evidencia de tu gracia en nosotros, el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Y como hemos hecho otros domingos, me gustaría ir analizando esta respuesta que tiene muchas partes interesantes. Me gustaría ir analizando esta respuesta por partes. Entonces, primeramente dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestros pecados ni la maldad que está arraigada en nosotros. Entonces, para que podamos perdonar correctamente a las demás personas, que nos han ofendido, que nos han lastimado y que nos han herido, debemos de entender la forma en la que Dios nos ha perdonado. Y entonces la pregunta inmediata de cualquier persona sensata sería, ¿por qué Dios debe de perdonarnos? ¿Qué hemos hecho delante de Dios para que necesitemos perdón? Es importante meditar en eso. Esta pregunta de por qué Dios debe de perdonarnos no cabe desde una perspectiva no cristiana. ¿Están de acuerdo? El día de hoy muchos filósofos modernos, muchos psicólogos modernos podrían decir que el cristianismo ha influido en que las personas se sientan culpables todo el tiempo por lo que hacen. Piensan que el cristianismo simplemente lo que ha hecho es poner una mochila moral, una carga moral en nuestras espaldas por la cual no podemos actuar libremente como queremos y en consecuencia no podemos ser felices y no podemos ser verdaderamente libres. Eso es lo que las personas piensan, que el cristianismo, que toda esta parte, esta carga moral, es algo que no nos deja ser felices, que no nos deja ser libres. Y si ellos por fin vencieran el cristianismo, si ellos por fin vencieran este pensamiento retrógrada, entonces por fin serían libres y por fin podrían ser felices. A las personas de nuestra sociedad les parece retrógrada hablar del concepto del pecado en nuestras vidas. Las personas piensan que los seres humanos nacemos siendo buenos por naturaleza y que es la sociedad corrupta en la que vivimos lo que termina por corrompernos. Esa medida de que somos expuestos a las conductas moralmente incorrectas de las personas a nuestro alrededor, que nuestra inocencia es dañada por la influencia de la sociedad. Esta es la forma en la que piensan, pero al pensar de esa forma, tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Cómo se corrompió la sociedad desde un inicio? Si le diéramos la razón a estos filósofos, a estos psicólogos modernos, entonces inmediatamente les tendríamos que preguntar, ¿por qué vivimos en una sociedad corrupta? ¿Por qué todo se corrompió? ¿Por qué vemos maldad en las calles? ¿Por qué vemos tanta furia, tanto enojo? Es común escuchar a las personas decir que nadie es perfecto, ¿están de acuerdo? Pero si nadie es perfecto, no es incongruente la forma en la que piensan de que todos nacemos siendo moralmente buenos. Entonces, ¿por qué nadie es perfecto?
Si todos naciéramos moralmente siendo buenos, entonces esperaríamos matemáticamente que algún porcentaje de la humanidad jamás fallara, jamás pecara y siempre fueran buenos. Sin embargo, eso no es lo que vemos en las calles. Eso no es lo que vemos a nuestro alrededor. Vemos a personas siendo egoístas, ofendiendo, lastimando e hiriendo a los demás. Eso es lo que vemos en la realidad. La Biblia, al contrario, enseña que toda la humanidad fue representada en Adán, el primer ser humano. Y cuando él pecó, cuando él decidió rebelarse en contra de Dios, entonces todos pecamos junto con él. Y desde ese día, todos los seres humanos que han nacido y nacerán, nacemos con una condición de pecado en nuestros corazones que nos hace naturalmente ir en contra de Dios y lo que Él ha dicho. Fíjense lo que dice Romanos 3, versículo 10. Esto es lo que dice la Biblia, a diferencia de lo que piensa la cultura de hoy en día. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Eso es lo que dice la Biblia. Completamente diferente esta idea de que podemos nacer moralmente buenos y que es el cristianismo lo que ha puesto un lastre en nuestras espaldas para sentirnos mal y no poder ser felices. Estos versículos explican congruentemente la razón del por qué nuestra sociedad está como está. De hecho, explica congruentemente la razón por qué debemos perdonar y pedir perdón. ¿Están de acuerdo? Porque esta condición con la que hemos nacido de pecado en nuestros corazones hace que inevitablemente nos lastimemos los unos a los otros. Entonces, para poder entender el perdón que Dios nos ofrece, debemos de entender la primera implicación de esta quinta súplica del Padre Nuestro. Y la primera implicación es que el pecado con el que nacemos es una deuda delante de Dios. El pecado con el que nacemos es una deuda delante de Dios. Vean cómo dice el texto que leíamos un inicio en Mateo 6, versículo 12. La primera parte nada más dice, perdónanos nuestras deudas. Vean cómo en este texto el evangelista Mateo habla apropiadamente del pecado como una deuda. ¿Qué es una deuda? Una deuda es un compromiso de pago obligatorio, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, si yo rentara un departamento y yo acordara con el arrendador un día para pagar la renta y llega ese día donde yo tengo que pagar la renta y no la pago, entonces a partir de ese día yo solamente acarreo deuda contra el arrendador. Necesitamos el perdón de Dios todos los días porque todos los días que vivimos acarreamos deuda, acarreamos pecado delante de Dios. Pero fíjense, cuando pensamos acerca del pecado, es muy fácil pensar, y la mayoría de las personas pensamos, en que cuando nos referimos a pecado, nos referimos a nuestra incapacidad de cumplir los mandamientos de Dios. Y desde luego que esto es parte de pecar delante de Dios, pero la definición de pecado va mucho más allá, es mucho más profunda. El pecado no solo consiste en romper las normas de Dios, sino también ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro juez. ¿Cómo es que podemos tomar el lugar de Dios como nuestro Salvador? Desde luego que una forma de evitar a Dios como nuestro Salvador es reconocer que no lo necesitamos. ¿Están de acuerdo? Reconocer que no necesitamos a Dios, y entonces como no necesitamos a Dios, yo soy el que pone las reglas, yo soy el que dice lo que está bien y lo que está mal. Esa es una forma de no reconocer a Dios como nuestro Salvador. Pero también puedes evitar a Jesús como tu Salvador al intentar cumplir todas las leyes morales. Fíjense lo que estoy diciendo. También puedes evitar a Dios como tu Salvador si intentas cumplir todas las leyes morales. ¿Sabes, Rodrigo? ¿Me estás diciendo que si me porto bien, eso es una forma en que puedo evitar a Dios como mi Salvador? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Fíjense, creemos que al obedecer a Dios tenemos derechos sobre Él, y entonces Él está obligado a contestar nuestras oraciones y darnos una buena vida y llevarnos al cielo cuando muramos.
simplemente por portarnos bien. Pensamos que Él está obligado a actuar como nosotros queremos. Es como si quisiéramos forzarlo con la forma en la que nos portamos, de que Él haga lo que nosotros queremos. Es posible que te estés acercando a Dios para que te sane de alguna enfermedad, o para que te dé un mejor trabajo, o para que por fin cumpla tu sueño de poderte casar, o cualquier sueño que tengas. Debemos cuestionarnos si nos acercamos a Dios por lo que Él es, o por lo que podemos obtener de Él. Esta es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? ¿Por lo que Él es? ¿Por lo que Él nos ha ofrecido en la persona de Jesús? ¿O por lo que podemos obtener de Él? Fíjense cómo lo dice el pastor Tim Keller. Si crees que Dios debe bendecirte o ayudarte porque has trabajado tanto para obedecerle y ser una buena persona, entonces Jesús puede ser tu ayuda, puede ser tu ejemplo, incluso puede ser tu inspiración, pero no es tu Salvador. Estás haciendo de ti mismo tu propio Salvador. Entonces debemos de entender que las personas que están en pecado delante de Dios no son las personas que únicamente rompen las leyes morales. No, los no creyentes no son las personas malas, ni las personas que cumplen las leyes de Dios para intentar manipularle, no, tampoco esas personas son las personas buenas. Todos, absolutamente todos, dedicamos nuestras vidas a autosalvarnos e intentamos usar a Dios e intentamos usar a otras personas para conseguir poder y control sobre nuestra vida, para que se haga nuestra voluntad. Ya habíamos reflexionado sobre esa frase hace unos domingos. Todos queremos hacer nuestra voluntad, todos queremos que se cumpla nuestro reino. ¿Se dan cuenta de la enorme deuda que tenemos delante de nuestro Dios? No simplemente es el pecado que hacemos, es el no reconocerlo como nuestro Salvador, es no reconocerlo como que es lo único que necesita nuestro corazón. Simplemente ese deseo, ese pensamiento, esa idea, ya con eso estamos en pecado, estamos en deuda delante de Dios. Lo que nos lleva a la segunda implicación de esta quinta petición del Padre Nuestro. Nosotros no podemos pagar esa deuda. Fíjense, el primer punto, la primera implicación es el pecado con el que nacemos es una deuda delante de Dios, y la segunda implicación es que nosotros no podemos pagar esa deuda. Dios, al darse cuenta de nuestra incapacidad total de ganar su perdón por nuestra cuenta, decide irrumpir en la historia de la humanidad en la persona de Jesús. En un mes estaremos reflexionando acerca de eso, la forma tan amorosa, la forma tan especial en la que Cristo decidió irrumpir en nuestras vidas. Dios nos ama tanto que decidió hacer todo lo necesario para salvarnos, y desde antes de la creación del mundo y de un plan para reconciliarnos consigo mismo. Me gustaría que fuéramos rápidamente a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Fíjense, el perdón que nos tiene que ofrecer Dios no puede ser un perdón parcial. Tiene que ser un perdón total. Y para que el perdón que Dios nos ofrezca, sea total, debe de ser perfecto. Alguien perfecto debe pagar lo que nosotros no podemos pagar. ¿Están de acuerdo? Fíjense lo que dice el versículo 1 de Romanos 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios, ¿por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que somos justificados es que tenemos paz con Dios y podemos ser perdonados. Ser justificados delante de Dios significa que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados en la cruz. Y nuestro pecado fue transferido a Cristo. Mientras que su justicia, mientras que su obediencia, mientras que su vida perfecta delante del Padre es transferida a nosotros. La justificación es que Dios nos declara inocentes, aunque somos culpables. Y Dios nos declara inocentes por medio de la justicia de alguien más. Me gustaría poner como ilustración lo que sucedió con Barrabás. Dice la Biblia que Barrabás era un rebelde y era un homicida. Y cuando Pilato se presentó delante del pueblo diciendo, ¿a quién quieren a que les libere? ¿A Barrabás o a Jesús? El pueblo pidió que soltaran a Barrabás. Es decir, el culpable fue declarado inocente y el inocente fue declarado culpable y fue condenado.
¿De qué dependía la liberación de Barrabás? ¿Qué tenía que pasar para que Barrabás fuera declarado justo, fuera declarado inocente? Dependía de que Cristo fuera declarado culpable y él fuera declarado inocente. Nosotros, hermanos, somos como Barrabás. Nosotros somos mini Barrabases. Cristo fue condenado para que nosotros podamos ser liberados. Gracias a que Cristo fue condenado, gracias a que Él pagó el precio total por nuestros pecados, es que nosotros somos perdonados y somos declarados libres. Nosotros somos como Barrabás. Ahora, debemos entender que el perdón de nuestros pecados no es incondicional. Para que podamos ser perdonados por nuestros pecados, hay una condición. Vean cómo lo dice en Romanos 5, versículo 1. Ya que hemos sido justificados mediante ¿qué? Mediante la fe. Es entonces que tenemos paz con Dios. La única forma en la que podemos ser justificados por Dios es por medio de la fe. Pero no fe en cualquier cosa. No fe en mí mismo, no fe en cualquier otro Dios, otro ídolo. Fe en Cristo, fe en Jesucristo. Esta es la única fe que nos puede poner en una buena relación con Dios. Es decir, que pongamos nuestra confianza en que su obra es lo único que puede salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cristo tuvo que venir a hacerse cargo de todo lo necesario para que tú y yo fuéramos perdonados. Así que lo que tienes que hacer para recibir este perdón es solo confiar en que la obra de Cristo te ha reconciliado con Dios y te ha limpiado de toda maldad. Y ahora podrías estar pensando, si la obra de Cristo es lo que me limpia de mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿por qué tengo que seguir acercándome a Dios en oración? Para responder a ello, considero apropiado que vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Es cierto que legalmente ya hemos sido declarados justos por medio de la obra de Cristo, pero la realidad es que aún hay pecado en nuestras vidas. Fíjense lo que dice el versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 1. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La realidad de nuestra condición es que, aunque somos declarados justos por Dios, aún hay pecado en nuestras vidas, aún estamos en una rebelión en contra de Dios y seguimos siendo pecadores que esperan su restauración total cuando Cristo venga por segunda vez. Aunque somos cristianos, la verdad es que todavía decimos, hacemos y pensamos cosas que son inmundas y corruptas y ofensivas delante de Dios. Esa es nuestra verdad, esa es la realidad. Así que debemos ser motivados a ir en oración al Dios que se ha acercado para buscarnos. Ha hecho todo lo necesario para acercarnos a Él. A ese Dios es en el que nos acercamos en oración. Aquel que viendo nuestra debilidad, aquel que viendo nuestra incapacidad, con ternura vino a buscarnos. Y seguir pidiendo perdón por todas esas faltas de nuestro corazón en su contra. Qué tranquilidad les da esta mañana que tengas un Dios que quiere que te acerques a Él porque quiere perdonarte. Quiere perdonarte. La Navidad, lo que vamos a estar reflexionando el próximo mes, es una muestra hermosa de que Dios quiere perdonarte. No quiere obligarte. Él viene y te busca de una manera sutil, de una manera hermosa, en la forma de un bebé. Quiere perdonarte. Nuestro Dios no se goza en la maldad. Nuestro Dios no se goza en mandar gente al infierno. Ese no es nuestro Dios. Tenemos un Dios que se goza en perdonar. Tenemos un Dios que se goza en salvar. Ese es nuestro Dios. Y Dios, para perdonarnos, tuvo que dar a su Hijo. Él vino del cielo a la tierra para encontrarnos. Pagó el precio del valor infinito de su propia vida para traernos a la familia de Dios. El precio que Dios tuvo que pagar para tu perdón, para mi perdón, fue un costo muy alto. Él tuvo que entregar a su Hijo. No fue cualquier cosa. Nuestro perdón no es gratis. Nuestro perdón tuvo un alto costo.
Y ese fue el sacrificio de Jesús, por ti y por mí. ¿Se dan cuenta entonces cuál es el propósito del perdón? El propósito del perdón no es simplemente un propósito terapéutico, que te puedas sentir libre y tranquilo de haber perdonado a otra persona y entonces te puedas sentir bien contigo mismo y descansar. No, ese no es el propósito del perdón. El propósito del perdón es restaurar relaciones rotas. Ese es el propósito. Por eso Dios nos perdona, para restaurar la relación rota que teníamos con Él. Y al restaurar la relación rota que teníamos con Él, entonces tenemos la oportunidad que todas nuestras demás relaciones rotas que tenemos sean restauradas. Las relaciones rotas que tenemos con nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos o nuestros hermanos en la iglesia, todas esas relaciones pueden ser restauradas gracias a que nuestra relación principal con Dios ha sido restaurada, gracias a que Él quiso restaurarla. Lo que nos lleva a la segunda parte de la respuesta del catecismo, fíjense cómo dice: perdónanos así como nosotros sentimos como evidencia de tu gracia en nosotros el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Esta quinta súplica del Padre Nuestro tiene una pequeña cláusula que no podemos pasar por alto. Regresemos a Mateo 6, versículo 12. Y ahora sí leamos el versículo completo. Dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta segunda parte de la quinta súplica es tan importante que incluso Jesús, después de terminar su enseñanza acerca del Padre Nuestro, consideró apropiado aclarar a qué se refería con esta pequeña cláusula. Vean lo que dice en el versículo 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. La enseñanza básica de esta cláusula y de los versículos 14 y 15 es que una persona que ha sido perdonada tiene que perdonar. Una persona que ha sido perdonada tiene ese deseo de perdonar a los demás. Debemos de entender que de alguna forma el perdón de Dios está íntimamente relacionado a nuestro perdón, a la forma en la que nosotros perdonamos. ¿Y cuál es la relación que existe en nuestro perdón y el perdón de Dios? ¿Cuál es la relación que existe? Antes que nada, me gustaría decir que esta cláusula ha sido malinterpretada en muchas ocasiones, por lo que tenemos que poner especial cuidado en lo que significa. Y para poder entender lo que significa, primero me gustaría explicar lo que no significa esta cláusula. En primer lugar, el Señor Jesús no está diciendo aquí que el perdón de Dios depende de nuestro perdón. El perdón de Dios no depende de nuestro perdón. Si leemos rápidamente esta cláusula, podría parecer como si Jesús nos estuviera poniendo como ejemplo. ¿Se dan cuenta? Podríamos leer esta cláusula como algo así: perdona nuestras deudas debido a que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero el texto no dice debido a que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sino como también perdonamos a nuestros deudores. Si Cristo estuviera enseñando que el perdón de Dios es un mérito que obtenemos al perdonar a los demás, entonces nuestro perdón estaría condicionado a que nosotros perdonemos a los demás. Y si Jesús estuviera enseñando esto, estaría completamente en contra de otros versículos como Romanos 11. Vamos a Romanos 11, versículos 5 al 6, que nos dejan claro que nuestra salvación no es por medio de méritos, no es por medio de obras. El perdón de Dios no depende de que nosotros perdonemos a los demás, porque si el perdón de Dios dependiera de que nosotros perdonemos a los demás, entonces nuestro perdón depende de ¿qué? De que nosotros perdonemos. Y entonces eso es una obra. Nuestra salvación sería por obras y estaría completamente en contra de lo que enseña Romanos 11, versículo 5. Vean lo que dice: así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Este texto nos enseña que las obras y la gracia son mutuamente excluyentes para nuestra salvación. Si eres salvo por gracia, entonces ya no necesitas obras. Y si necesitas obras, entonces eso ya no es gracia, es algo que tú te ganaste con tu mérito. Entonces, la salvación que recibimos de parte de Dios es solamente por gracia, así que cualquier mérito
queda excluido. Entonces, la relación que existe entre el perdón de Dios y nuestro perdón no es una relación de méritos. Tampoco es una relación de amenaza. Tampoco debemos de leer esta cláusula como si Dios nos dijera, te perdono si tú perdonas, y si no perdonas, entonces te voy a mandar al infierno. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Dios no puede pedir esto porque Él conoce nuestra incapacidad natural de perdonar. Él conoce que no podemos perdonar de forma natural. Entonces, la relación entre el perdón de Dios y nuestro perdón no es una relación ni de méritos, ni es una relación de amenazas. Es una relación diferente. Podríamos decir que es una relación comparativa. Fíjense, vamos a analizar profundamente cómo dice la respuesta del catecismo. Dice esta segunda parte: perdónanos, así como nosotros sentimos, como evidencia de tu gracia en nosotros, el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Esto es lo que realmente significa perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Es decir, si nosotros que por naturaleza tendemos al resentimiento, tendemos a la venganza, tendemos a la ira y al rencor, ahora por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, perdonamos a los que nos ofenden, ¿cuándo más no estarás tú dispuesto a perdonarnos, siendo que tú has sido quien ha hecho la obra en nosotros de darnos un corazón que ahora puede perdonar? El que nosotros podamos perdonar a los demás no significa que nosotros seamos muy buenos y muy compasivos, sino que Dios está obrando en nuestros corazones. Y comparamos la forma en la que nosotros hemos sido perdonados por Dios y la respuesta es que desearemos perdonar a los demás. La relación del perdón de Dios y el nuestro es una relación comparativa. ¿Cómo actuamos naturalmente cuando somos ofendidos o cuando somos dañados de alguna forma? ¿Qué pasa cuando alguien nos ofende? ¿Qué pasa cuando alguien... ¿Cómo actuamos naturalmente? ¿Naturalmente perdonamos? ¿O naturalmente tendemos al resentimiento? Naturalmente tendemos a desear vengarnos de lo que nos han hecho. ¿Cómo actuamos naturalmente? Cuando alguien nos hace mal, ojo por ojo, parece justo, ¿están de acuerdo? Fíjense esta frase del autor C.S. Lewis. Dice, todo el mundo dice que el perdón es una idea hermosa hasta que tiene algo que perdonar. Todo el mundo dice que el perdón es una idea hermosa hasta que tiene algo que perdonar. Qué increíble es que nos perdone, ¿no? ¿Creen? Qué increíble que es que cuando la regamos, cuando cometemos algo en contra de alguien, ese alguien nos perdone y nos acepte. Qué padre es eso, pero qué difícil es perdonar cuando alguien nos ofende. Para poder perdonar a aquellos que han hecho el mal contra nosotros, necesitamos el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Si tú realmente has puesto tu fe en Cristo y has sido conmovido por el perdón que se te ha sido ofrecido, entonces ahora Jesús te ha dado un corazón que está dispuesto a perdonar y a buscar reconciliación siempre que sea posible. Perdonamos para reconciliarnos. Esa es la idea. No perdonamos para sentirnos bien con nosotros mismos, perdonamos para reconciliarnos. Y lo único que nos puede motivar a intentar la reconciliación con las demás personas es ver la forma en la que Dios quiso reconciliarse con nosotros. Fíjense cómo lo dice el pastor Kevin DeYoung. Cuando vemos la enorme misericordia de Dios al perdonarnos todas nuestras deudas y transgresiones, nos damos cuenta de que no tenemos derecho a retener esa gracia para con otros. Hemos pecado infinitamente más contra Dios que lo que puede cualquier persona pecar contra nosotros. Cuando comprendemos el perdón y lo comparamos, cuando comparamos la forma en la que Dios nos ha ofrecido su perdón, entonces no nos quedará otra más que perdonar. Ahora debemos de entender algunas cosas que el perdón no es. Es importante que entendamos algunas cosas que el perdón no es. El perdón no es un sentimiento, sino es una decisión. No es un sentimiento porque el perdonar no significa que tengamos que estar de acuerdo con la forma en que las demás personas han decidido tratarnos. Dios al pedirnos que
perdonemos a las otras personas y olvidemos el deseo de venganza, no quiere decirnos que nosotros aceptemos lo que Él condena. Cuando alguien ha hecho algo en contra nuestra, nosotros no debemos simplemente decir, estoy de acuerdo, lo olvidé, se acabó. No, Dios no nos está pidiendo que nosotros aceptemos algo que Él condena. Fíjense, el perdón no significa que no tendremos que afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Aunque cuando pequemos seamos perdonados por Dios y por las personas que hemos afectado, aún así tendremos que pagar las consecuencias de nuestras acciones, sean acciones congregacionales como la disciplina dentro de la iglesia, o acciones civiles o incluso judiciales. Como ejemplo está el ladrón que fue crucificado junto con Cristo, que se arrepintió de sus pecados y fue perdonado. Incluso Jesús les dijo que Él estaría esa misma tarde junto con Él en el paraíso. Él fue perdonado por Dios. Sin embargo, Él en esta vida tenía que cumplir la condena por sus actos y murió en esa cruz. Entonces el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Dios nos pide tomar la decisión de perdonar a los demás para promover la restauración de la relación y que nuestras mentes sean purificadas del odio y rencor que sentimos. Solo podremos tomar la decisión de deshacernos de la deuda que se nos debe al contemplar la forma en la que Dios decidió perdonarnos y echar al fondo del mar nuestras deudas. Gracias a la obra de Cristo. Entonces el perdón significa que decidimos decir no a nuestros deseos naturales de venganza, confiando en que Dios es el único que le pertenece la venganza. Va a haber justicia por lo que las demás personas te han hecho. Y Dios ha decidido vengarse de eso cuando venga por segunda ocasión y venga su juicio. Y si una persona pone su esperanza en Cristo, Cristo pagó por eso que te hicieron. Fíjense lo que dice Romanos 12, versículos del 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de ¿quién? ¿De los que te tratan bien? ¿De los que te aman? No, no dice eso. Dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré. Entonces el perdón, fíjense, nos libera del deseo de venganza y en lugar de eso nos permite. ¿Qué anticultural es? Amar a los que nos hacen mal, orar por aquellos que nos han lastimado. Lo natural es odiar a los que nos odian y amar a los que nos aman. Qué anticultural es y qué difícil es amar a los que nos han hecho mal y hacerles bien. Sin embargo, el llamado a perdonar es un llamado a recordar el perdón que se nos ha sido ofrecido en Cristo y estar agradecidos por ello. Que Dios nos permita recordar todo el tiempo el perdón que se nos ha ofrecido y queramos compartir a los demás de lo que hemos recibido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestra condición de rebelión en tu contra, a pesar de que no reconocemos nuestra necesidad de ti, a pesar de que corremos en tu contra, a pesar de que queremos hacer de alguien más o de algo más nuestra salvación, a pesar de que no te reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Señor, aún así tú has visto nuestra condición caída, tú has visto nuestra condición perdida, tú has visto nuestra bancarrota espiritual y has decidido venir a salvarnos. Has decidido hacer todo lo necesario para ofrecernos de tu perdón. Gracias, Padre, por enviar a Cristo. Gracias por querer que Él cargara nuestro pecado. Gracias por querer que Él cargara nuestra injusticia. Gracias por querer liberarnos por su preciosa sangre. Padre, esta mañana no entendemos del todo por qué tú has decidido hacer esto, pero sabemos que tú nos amas con un amor perfecto. Perdónanos, Padre, por no poder corresponderte. Perdónanos, Padre, por no poder apreciar de una manera correcta lo que tú has hecho por nosotros. Pero que,
Padre, al ver el perdón que tú nos has ofrecido, al ver el amor que tú nos has ofrecido, querramos ofrecer a las personas que nos han ofendido de este mismo amor y de este mismo perdón. Padre, ayúdanos a que estas relaciones rotas, ayúdanos, Padre, para que esas relaciones en las cuales necesitamos dar perdón, en las que necesitamos dejar de querer vengarnos, podamos hacerlo al recordar lo que tú has hecho por nosotros en la persona de Jesús. El llamado a que perdonemos a los demás es un llamado a que recordemos tu amor, así como también recordamos tu amor al tomar la cena, así como también recordamos tu amor al celebrar la Navidad. Padre, que cada vez que ofrezcamos perdón a otra persona después de que nos haya ofendido, recordemos la forma tan especial en la que tú nos tratas a nosotros. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Esto no es fácil. Cambia nuestro corazón, transforma nuestro corazón que quiere lo suyo por uno que quiera hacer tu voluntad. Te pedimos eso esta mañana en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.